¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y dispongan de buena salud. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y bueno, qué bien verlos de nuevo. Para esta ocasión mostrarles o darles recomendaciones de qué tipo de ropa usar para cuando salgan en moto. ¿A qué va esto? Pues en caso de caídas o accidentes, que espero que nunca les pase, pues no sufran mucho daño. Y bueno, comencemos. No, esperen, antes de empezar el video te quiero invitar a que te suscribas al canal, ya que el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, y que actives la campanita de notificaciones para que te avise que ya subí video. Si te gusta mi contenido, pásate por el canal, que tengo más videos que podrán servirte o entretenerte. Además de que si los ves y no estás suscrito, anda y suscríbete, que eso me motiva a seguir subiendo contenido. También de que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, donde subo contenido sin tener que lidiar con el copy. Y bueno, ya no los interrumpo más y los dejo con el video. Para empezar con el video, comenzaremos con algo básico, que es el calzado. Lo más recomendable es usar botas, no específicamente botas de motociclista. Bueno, sí, pero puedes usar las botas que más te guste. Solo procura que te cubra bien el tobillo, para evitar que se te tuerza o que se te quiebre. Ahora bien, si no tienes botas, puedes usar cualquier tipo de zapato o tenis. Solo procura que el material con el que esté hecho sea lo suficientemente resistente para que resista la fricción del pavimento, y no tan delgado para que no te corte. Anteriormente mencioné que resista la fricción del pavimento y no sea tan delgado para que no te corte. ¿A qué va con esto? Las motos normalmente tienen partes que no se ven filosas, pero en caso de caída te pueden cortar. Y a fricción del pavimento me refiero a que cuando tengas un derrape y te caigas, obviamente vas a irte pues volando cierta parte, bueno, no volando, te vas a derrapar, te vas a deslizar por la carretera, y una quemadura de ese tamaño es muy pero muy dolorosa. En el caso de la chamarra, la más típica es una chamarra de cuero, que es muy accesible, además de que protege bastante del frío, de la lluvia, de golpes, de insectos y la protección de la fricción de los derrapes en caso de una caída. Además de que te hace ver genial, todo un galán o una galana. Ya si no puedes comprar una chamarra de cuero, puedes usar alguna otra chamarra, pero que sea lo bastante gruesa para que cumpla con algunas cosas de las antes mencionadas. En el caso de los guantes, no necesariamente necesitas comprar guantes de competencia. Existen guantes sencillos que hacen la misma función de protegerte las manos. Tengo un video de una review de unos guantes, te dejo la tarjeta arriba. En el caso de esto de los guantes, hay unos que son bastante sencillos. El chiste de estos guantes es proteger tu mano en caso de una caída. Ya saben que lo primero que metemos al caernos son las manos, así que procura comprar unos guantes donde proteja bastante la palma de tu mano. Y lo último, pero no menos importante, el casco. Existen diferentes tipos de cascos, aunque el que más recomiendo es el integral, que es un casco cerrado. Si quieres uno no tan voluminoso, puedes comprar un casco de tipo capucha, que son bastante pequeños. Algo que quiero decirles es que procuren que su casco esté certificado. ¿A qué me refiero con esto? La certificación es un seguro que te dice que el casco resiste una caída o un golpe, porque esto pasa con un casco no certificado. En cambio, esto resiste un casco con certificación. Dice DOT que es una certificación y que ha sido aprobado. Creo que lo dice mal, carajo, no sé hablar. Ya cabrón, hable bien. Más bien procuren checar que su casco esté certificado, porque pues podría pasar lo del video anterior que les puse, ¿no? Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Un poco corto pero muy útil. Si te gustó el video, regálame un me gusta, una compartida, y te invito a que te pases por el canal, puede que te sirva o te guste mi contenido. Además de que eso me motiva mucho a seguir subiendo contenido y a mejorar como, pues, no sé, generador de videos o youtuber. En fin, hasta aquí el video de hoy amigos, espero que estén bien y cuídense. Yo soy Cristian y nos vemos. Hasta la próxima.